Platicamos y por supuesto, como te decía hace unos segundos, que cuando nosotros tenemos cuidado de esto y no nos domina, porque otra cosa sería que estuvieras todo el día, ¿verdad? Y con Carmen se me perdió la cadenita todo el día y todo el tiempo escuchando música, y a qué hora pasas tiempo con tu familia, a qué hora trabajas, a qué hora buscas a Dios. Pero si no nos domina y tenemos cuidado que no nos contamine, pues podemos nosotros entrarle y divertirnos sanamente. Entonces, al final, nadie se rasgue las vestiduras. Si no te gusta, tampoco estás obligado, ¿verdad? Recién casados a mí no me gustaba, mi esposa sí, y por amor a ella, pues ahí hago el intento. Entonces, hoy maridos, hagan ese esfuerzo también, o viceversa, esposas, de poderse divertir sanamente con sus esposos. Dicho esto, pasamos ya ahora sí a nuestro mensaje. Vamos a orar. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Y les voy a pedir ya todo bueno, antes que nada, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a todos los meseros que nos han acompañado esta noche, haciendo un gran trabajo? Gracias por todo su esfuerzo, por su dedicación. Saben que antes de la pandemia, en la última cena de matrimonios, híjole, andaba bien estresado porque tardaron como 1 hora y media, 1 hora 40 en servirnos y todo frío. Y bueno, hoy la verdad es que han sido muy ágiles. Y pues bueno, eso se agradece, ¿verdad? Si vamos un poco atrasados, no es por ello, sino porque empezamos después, el tráfico en la ciudad, etcétera. Y me informan que es la hora de patrocinar Epura, el agua que toman los pastores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque nos permites tener el tiempo, Señor, el espacio, los recursos, las ganas también de pasar este tiempo juntos en pareja. Señor, es un momento en el que de forma simbólica celebramos el amor y la amistad este día que muchas personas celebran una vez al año y después olvidan que existe, Señor. Y para nosotros es solamente el pretexto, un pretexto para poder reavivar ese fuego y confirmar, como tu palabra dice, que las muchas aguas no podrán apagar el amor. Gracias porque nos hemos divertido, gracias porque ahora hemos cenado y porque ahora nos alimentaremos espiritualmente de tu palabra. Yo no sé si tú vienes por voluntad propia, quizás sobornado, te invitaron a la cena y dijiste a la gorra ni quien le corra, ¿verdad? A lo mejor tu esposa te sobornó, te dijo, si no vienes no hay noche contenta, te tocan 3 semanas de ayuno y oración, pero como quiera ya estás aquí. Así que si estás por buena voluntad, dile, Dios, habla mi vida. Y si vienes ahí medio a la mala, dile, Dios, si tú estás ahí, si eres real y tienes algo que decirme, ya estoy en este lugar. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero ¿qué tal que tienes algo que hablar a mi corazón? Y si así fuese, yo no me lo quiero perder. Así que dile, Dios, abre mi corazón, mis oídos espirituales, quita toda sordera, toda ceguera, toda dureza. Padre, anula todo tipo de opresión, toda distracción en el ambiente espiritual, emocional, físico. Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando con autoridad a nuestras vidas, rompiendo todo lo que tengas que romper, sanando todo lo que tengas que sanar. Que no salgamos igual que como entramos esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, les decía y vuelvo a repetir, los que están terminando de cenar pueden voltear su silla para acá, no se van a enojar de que les den la espalda, se pueden poner cómodos para que no los distraiga nada ni nadie. Y los que ya están listos, vayan dejando también ahí en casa, los que nos siguen, un separador en sus Biblias en la base de este mensaje que será Génesis capítulo 3. Va a ser un mensaje donde aprenderemos 2 verdades bien interesantes. Dedicaremos más tiempo a la primera que a la segunda, pero no quiere decir que una sea más o menos importante que la otra. Si alguien tiene niños adentro todavía, les recordamos que es una cena para matrimonios, no para niños, no para jóvenes. Ahí atrás, ya les dijimos, están pasándoles viernes 13 y ahí pueden llevar a sus pequeños. Digo esto porque me toca, en casa tenemos mucho cuidado, pero me toca a veces ir a eventos de matrimonios donde pues hay niños y yo no me callo la boca en nada. Entonces a lo mejor hoy no vamos a tratar mucho el tema de la intimidad, pero si por ahí algo surge, ¿verdad? Luego algunos se espantan, mi hijito está aquí. ¿Quién te manda a traer a tu niño? Es para matrimonios. Si hay algunos de ustedes que no están casados y que vinieron, pues bueno, a lo mejor van a acabar más tropezados que edificados, ¿verdad? Pero ya eso es responsabilidad de cada quien. Esto se anunció como una cena para matrimonios y vamos a ver hoy un tema que he titulado
Si traes nota o en tu teléfono, quieres ahí tomar nota, creo que no traen libreta, ¿verdad? No vayan a ponerse a anotar en el mantel de la mesa ni nada por el estilo. Pero el título de esta conferencia es Enemigos íntimos. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Cuando yo digo enemigos íntimos, ¿en quién estás pensando? Esa sonrisita delató a algunos porque piensan que voy a hablar del esposo o de la esposa. No, ese es el problema, que tú crees que tu esposo es tu enemigo, que tu esposa es tu enemiga y no te has dado cuenta de quiénes son los enemigos verdaderos que tú estás enfrentando. Uno más conocido y más cercano de lo que tú imaginas, y lo vamos a ir viendo. Quiero, antes de leer la historia de donde se origina este mensaje, que es la caída del ser humano, y más allá de la caída que ya conocemos, la reacción de Adán y Eva cuando son cuestionados por Dios, y cómo esto nos revela lo que ocurrió después, que fue el primer problema matrimonial conocido en toda la historia de la humanidad. Antes que nada, quiero comenzar con esto, con una verdad y un pasaje que me gusta mucho a mí enseñar cuando comparto con matrimonios, porque hay matrimonios de todo tipo. Algunos recién casados siguen en su luna de miel, ¿verdad? Felices de la vida, vinieron hoy aquí simplemente porque los maridos dijeron: no manches, 250 pesos, menú de 4 tiempos, ni en las tortas de la esquina, ¿verdad? Así que ya la iglesia me hizo la vida, tengo el 14 de febrero, me ahorré gastarme una la nota el mero 14 y ya con eso ya quedé re bien con mi señora, ¿no? Entonces hay algunos que están felices, que vienen por costumbre, por tradición, pero hay matrimonios también muy desgastados. Hay matrimonios que quizá están al borde del divorcio, otros que siguen juntos por las apariencias. No es casualidad que los dos puntos de ruptura más comunes sean entre el tercer y quinto año, cuando bajan las hormonas al mínimo, no supieron qué hacer, no había nada que los uniera más que el físico, y de ahí se brinca el segundo periodo por ahí de los 20 años, porque son aquellos que en la primera etapa no supieron resolver sus problemas y solo siguieron juntos por los hijos. Aquellos que cuando los hijos emigran, después de 20 años, sale a la luz la realidad. El matrimonio no quebró, ya estaba quebrado, solamente vivían detrás de las apariencias. Algunos siguen juntos por esto, por conveniencia, porque les sale más caro divorciarse, por las apariencias, por el qué dirán en la sociedad, por qué va a pasar con los hijos. Algunos son felices, pero otros viven realmente un infierno, y muchos, más de los que puedes imaginar, quizá están juntos esta noche. Se jactan porque no se pelean, pero la realidad es que tampoco viven en plenitud. Es muy común que digan: nosotros no peleamos, porque ni se ven, ni se hablan. ¿Cómo van a pelear? Si salen a las 8 de la mañana a trabajar, se ven a las 10 de la noche, y hay algunos que aún así pelean. Esos son ganas de echar bronca, ¿verdad? Les vamos a dar un Oscar. Entonces yo no entiendo cómo hay matrimonios que pasan 30, 60 minutos al día y la pasan peleando. Y hay algunos que no, cada quien en su recámara, algunos en la propia cama, con una barrera de almohadas en medio, cual discípulos de Donald Trump levantaron ahí su muralla, ¿verdad? Y ni pases tu mano a medianoche porque te deporto a patadas del otro lado de la cama. Y este no es el plan de Dios. Dios no quiere que sobrevivas en el matrimonio, Él quiere que vivas en el matrimonio. No simplemente que digas no peleo, sino que puedas disfrutar. ¿Y por qué muchos están en algunos de estos escenarios? Porque hasta un niño por ahí está llorando, dice: sí, está hablando de mis papás, él es testigo, ¿verdad? Entonces llévenlo atrás a que lo ministren, por favor, si no va a espantar a los demás. Han desgastado tanto la relación que ya se caen gordos y se ven como enemigos. Hay un área para niños ahí atrás para que no distraigan a los demás matrimonios. Les encargamos mucho, ¿verdad? Porque si de por sí todavía siguen sirviendo a las mesas y eso distrae, vamos a procurar por respeto que si algún pequeñito de repente pues está llorando, pueda pasar al área de atrás en lo que se calma. Entonces te decía, están así porque han desgastado la relación después de tantos años, ya se caen gordos, se ven como enemigos, y como bien dice el dicho, todo lo que digas será usado en tu contra. Si actúas mal porque actúas mal, si actuó bien el varón, la mujer en vez de decir ya está cambiando, ¿qué dice? Seguramente algo quiere. O sea, no hay forma en que le puedas agradar. Yo he tenido matrimonios en consejería que te das cuenta que ya se caen gordos, que lo reconocen, que fíjate esto, su problema no es desconocimiento de lo que tienen que hacer. Saben el rol que les toca como esposo, como esposa, pero ya no se soportan. Maridos que me han dicho: Jessy, sí, yo sé que esto que estoy haciendo no está bien, pero es que tú no sabes quién es mi esposa. Ella se discipuló con Jezabel, tiene un póster ahí en su cabecera.
es una vieja bruja. ¿Cómo voy a cumplir yo con mi rol de marido con una mujer así? Voy con la hermana, a ver, señora, dice su esposo que usted es una vieja bruja, ¿es verdad? Sí, pastor, soy una vieja bruja, pero es que no lo conoce a él. Si él fuera distinto, yo sería distinta, pero él tiene en la frente el 667. Le digo, hermana, es 666. No, él se pasa de bestia conmigo, pastora. Entonces, hay muchos matrimonios que, ya sea porque vienen a la iglesia o porque tienen cierto sentido común, algo de valores, de ética, de moral, conocen bastante de lo que está bien, de lo que está mal, pero de todas formas siguen sin cumplirlo porque ya está demasiado desgastada la relación. Un ejemplo crudo que nos va a confirmar esta verdad: te invito a tu casa, o si en tu teléfono las tienes, chécate las fotos de cuando estaban recién casados. Fíjense cómo se miraban en aquella sesión de fotos. Se desvivían, ojos de borrego, sonreían. Ahora se voltean a ver y se dicen, ¿qué me ves? ¿Verdad? ¿O no es así? ¿Y por qué sucede esto? Porque nos casamos con la falsa idea de que todo iba a ser color de rosa, de que seríamos como los cuentos de Walt Disney, felices para siempre hasta que la muerte los separe, que no habría problemas, diferencias, discusiones, que tu esposa sería la mejor mujer del mundo, que tu marido iba a ser un hombre conforme a la palabra de Dios, que iba a tener la cara de David, el cuerpo de Sansón, la cartera de Salomón. ¿Cuántas dicen reciben el nombre de Jesús? Y de repente, al pasar los años y empezar a tener conflictos, escúchame esto con atención, nos empezamos a desilusionar y decepcionar simplemente por desconocimiento de una verdad. Primera de Corintios es el pasaje con el que a mí me gusta siempre iniciar en todos los seminarios, en todas las cenas que tenemos, porque creo que tendríamos todos que tenerlo bien presente, ya que es un pasaje que casi no se usa cuando se comparte de matrimonios, y esto nos va a introducir a nuestro tema principal. 1 Corintios 7:28 dice: si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales, está hablando de los casados, dice la Biblia, tendrán aflicción de la carne. Di conmigo, dice la Biblia que si me caso voy a sufrir. ¿Lo habías leído? No suena muy alentador, por eso que casi no se usa, pero es indispensable que lo entendamos, y te voy a contar por qué. Antes voltea con tu marido, échale unos ojos de Apocalipsis y dile: por eso te hago sufrir. Dile: porque estoy cumpliendo en ti la palabra de Dios. Repito, dice la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, que los que se casan van a tener aflicción en la carne. Tienes que entender que si te divorcias y te casas, si te divorcias y te casas y nunca entiendes esto, nada va a cambiar. Parte del matrimonio es transitar por periodos hermosos, pero a veces por momentos de aflicción. Jesús nunca prometió que si nos volvemos a Él no habría problemas, porque inclusive Él mismo en Mateo capítulo 7 enseñó que la casa edificada sobre la roca que lo representa a Él fue golpeada, zarandeada por los mismos vientos, lluvias y ríos que golpearon a la casa que estaba sobre la arena. De donde tenemos que entender que la diferencia no es que al estar en Cristo no es que no habrá problemas, sino que el Señor nos va a ayudar a resolver esos problemas. Pablo escribe esta verdad no para que no nos casemos, sino para que sepamos cuando nos casemos que es parte del proceso aprender a resolver nuestras diferencias. Lo explico con un ejemplo. Tú compras un auto y el manual de antemano te dice que cada cierto tiempo lo tienes que llevar al taller. ¿Quién en su sano juicio, al requerir el auto, el servicio de los 20,000 kilómetros, diría: este coche no sirve para nada, lo voy a aventar al barranco, lo voy a cambiar por uno nuevo que no me pida servicio? Nadie, porque desde que lo compraste entendiste que habría muchos privilegios, pero que venía de la mano con ciertas responsabilidades y gastos que no te iban a gustar. ¿Quieres no pagar el servicio? Muy sencillo, no compres auto. ¿Quieres disfrutar del auto? Te amuelas y pagas lo que tengas que pagar. Es lo mismo con el matrimonio, es precioso, va a haber tiempos increíbles, pero cada cierto tiempo tu esposo va a empezar a desbalancearse un poco. De repente tu esposa va a empezar a echar humo, ¿verdad? Se les va a ponchar la llanta, o en algunos casos se les inflan de más las llantas, algunos. Y la solución no es decir: me equivoqué y voy a cambiar el matrimonio por otro que no me haga esto, sino llevar juntos su matrimonio al taller del maestro para que con el consejo de su palabra nos vuelva a dejar como nuevos.
La buena noticia es, la garantía de Dios no es de 3 o 5 o 6 años, la garantía de Dios es para toda la vida. Su palabra dice, las muchas aguas nunca, jamás podrán apagar el verdadero amor. De eso se trata el matrimonio cristiano. No de estar siempre de acuerdo, sino de tener inclusive la capacidad de ponernos de acuerdo aun cuando no estamos de acuerdo. ¿A qué voy con todo esto? Y esto nos lleva ahora sí a nuestro mensaje. Que muchos creen que el problema son sus problemas, el carácter de mi esposa, la apatía de mi esposo, y estás enfocado en el problema. Y bien decía el hermano Arjona en una de sus epístolas, cuánta razón tenía cuando en aquella alabanza dijo, ¿quién se la sabe? Toda la bona de paganos. A ver, pero una de Marcos Witt, y es así, ¿no, verdad? Que el problema no es problema. El problema es que no sabemos resolver nuestros problemas. Que llegamos al punto que decimos, esta es la gota, bien filósofo nos ponemos, que derramó el vaso. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué dejaste que el vaso se llenara? ¿Por qué no ir vaciando cada gota para que fuera una gota más? Porque como te decía en la introducción, ya están muchos tan fastidiados que hicieron de sus problemas el pretexto para iniciar una guerra personal. Y en vez de pelear aliados contra los problemas, están luchando entre ustedes porque perdieron de vista quién es el enemigo íntimo que está en casa con el que verdaderamente tenemos que pelear. Génesis capítulo 3 es una historia fascinante porque nos cuenta lo que sucedió previo a la primera discusión matrimonial conocida en la historia de la humanidad. Pregunta, ¿qué pasó con este matrimonio que hasta este momento vivió una vida perfecta? Toma en cuenta, imagina cómo era Adán con una esposa que no conocía el pecado. Imagínate cómo era Eva con un marido perfecto. Imagínate al esposo ideal, ese era Adán. Iban al centro comercial, por ejemplo, y si Adán era lleno del Espíritu, y una de las 9 características del fruto del Espíritu es la paciencia, Adán le tenía paciencia. No estaba presionando a qué hora nos vamos, Eva, ya es tarde, va a empezar el fútbol. Adán esperaba a que su esposa viera las palmeras que quisiera ver porque no había otra cosa que comprar, ¿verdad? Y no estaba ahí hostigando y fastidiando. Por su parte, Adán también era feliz porque si iban a cenar a casa de algunos amigos, no tenía que esperar las 3 horas a que se arreglara. Eva, mi amor, allá voy. Eva, no la hagas de tos, no tienes más que una hoja de palmera y una hoja de higuera. Elige una de estas dos y vámonos, ¿verdad? Pero me van a ver, ¿quién te va a ver si no existe nadie en la creación? Solo somos tú y yo, y eres la más bella de todos. La hipopótama está muy gorda, la jirafa muy alta, la tigresa está muy operada de la cara. Ah, no, esta es otra tigresa, me estoy confundiendo. Así que vámonos, y no tenían que lidiar con estas cosas. Eran felices. Ya hablando en serio, eran llenos del Señor. No les faltaba nada. No había enfermedad, no había crisis, no había sufrimiento, no existía el Cruz Azul. Todo era perfecto en ese entonces. Y de la noche a la mañana toman una decisión catastrófica que trae caos y maldición, no solo a su propia casa, sino a toda la humanidad, a todo el planeta Tierra, que dicho sea de paso, era su casa entera. Y el mundo pasa de ser un lugar feliz y el huerto de ser un lugar donde el Espíritu Santo se paseaba libremente, a convertirse en el lugar que es testigo del primer homicidio entre 2 personas en esta tierra. Y estas personas eran sus hijos Caín y Abel. Imagínate que de vivir una plenitud total, meses después, Adán y Eva están viendo que por una mala decisión, Caín, su hijo, mata por envidia a Adán, su otro hijo. ¿Quién cometió Abel? Perdón, dije Adán. Gracias por corregirme. Algunos se quedaron callados, herejes que no leen la Biblia, ¿verdad? Caín mata a Abel, hijos de la pareja hasta ese entonces más feliz del mundo. Versículos 1 al 13, ya los conocemos, pero vamos a leerlos. Génesis capítulo 3. Y vamos a poner atención, no en la caída, sino en lo que responden después de la caída. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, bien que sabía, que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente le dijo: no es cierto, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comas del árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como él, sabiendo el bien y el mal. Dios es egoísta y por eso no quiere que lo pruebes.
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Y Adán, bien obediente, igual que los hombres al día de hoy, dice la Biblia, porque en teoría Eva tenía que hacerle caso a Adán, y terminó Adán haciéndole caso a Eva. ¿Cuántos dicen, en eso sí me parezco a Adán y a Eva? El cual comió así como ella. Entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice la Biblia, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces, versículo 9, Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le pregunta, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y chécate la respuesta de Adán. La pregunta es, ¿comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Y qué hizo Adán? Sí comió, por lo tanto, ¿qué tenía que responder? Sí. Pero en vez de eso, versículo 12, el hombre, dice la Biblia textualmente, respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol del huerto y yo comí. O sea que la responsabilidad era de Adán, pero le echó la culpa a Eva. Va Dios con Eva, versículo 13, y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? Como no puede culpar al marido, muy fácil, el diablo, esa nunca falla, ¿verdad? La serpiente me engañó y comí. Vamos a detenernos tantito. ¿Por qué dije yo, si no se narra después qué es lo que sucedió, que aquí se originó la primer discusión matrimonial en toda la historia de la humanidad? Es muy sencillo. Hace rato entre broma y broma describíamos que era una pareja perfecta, y esto no es broma. Adán era más que cualquier Romeo que tú pudiste haber visto en alguna película de Hollywood. Era el hombre de Dios por excelencia. Eva estaba perdidamente enamorada de él. Imagínate en los zapatos de Eva, muchacha enamorada de un hombre perfecto que jamás te ha fallado y que de repente peca juntamente contigo. ¿Y qué crees que haya sentido Eva cuando escucha que Dios le pregunta a Adán, ¿comiste del árbol del huerto? Y Adán, en vez de decir, sí, pequé, voltea al cielo y dice, la mujer que me diste, o sea, ahora es tu culpa, Dios, no mía, ¿verdad? Pero una noche antes bien que no decía lo mismo, ¿verdad? Pero ahora sí, la mujer que me diste me dio del árbol y comí, del fruto del árbol y comí. O sea que Adán estaba queriendo responsabilizar a Eva. Se quiso lavar las manos. Señor, lo que vas a hacer a lo con ella, yo soy inocente. Si vas a quitarle la vida a alguien, que sea ella es la culpable. Imagínate la siguiente plática aquella noche entre Adán y Eva en el huerto del Edén, con una Eva herida, lastimada, porque su esposo no fue capaz de asumir su responsabilidad. Eva, esta noche va a haber avivamiento. ¿Qué le dijiste hace rato a Dios, Adancito? Entonces no va a haber avivamiento. ¿Escuché mal o cuando te preguntó si pecaste me echaste la culpa a mí? Y yo estoy seguro que si esa noche algo no hubo, fue avivamiento. Más bien creo que Adán tuvo que ayunar y orar como 3 semanas seguidas después de esto. Es verdad que la primera en pecar fue Eva, pero curiosamente, y vamos a ver por qué más adelante, Romanos 5:12 dice que la culpa no fue de ella, que el pecado entró al mundo por Adán, por un hombre. 6,000 años después, la historia no ha cambiado. No importa qué haga la mujer, el hombre siempre termina teniendo la culpa. ¿Cuántos dicen, esto sí es palabra de Dios, verdad? Dicen las estadísticas que del 100% de las discusiones, en el 60% de los casos la mujer tenía la razón, en el otro 40% el hombre estaba equivocado. O sea, como sea pierdes, compadre. Vas manejando y te pasas el tope, ¿qué te dice tu mujer? Ten más cuidado, fíjate. Va manejando ella y se pasa el tope, ¿qué dice? ¿Por qué no me avisaste que había un tope allá adelante? ¿No? Tú siempre serás el responsable. Ahora, hablando en serio, volviendo a Adán, ¿hay verdad en las palabras de Adán? ¿Es mentira que Eva le dio del fruto? No, pero no es lo que Dios le preguntó. La pregunta que Dios le hizo no es ¿quién te dio del fruto? La pregunta es ¿comiste del fruto?
Porque Dios no estaba interesado en saber cómo llegó el fruto a las manos de Adán, sino qué hizo cuando lo tuvo en sus manos. Entonces, fíjate qué interesante, porque 6000 años después seguimos haciendo lo mismo. Mezclamos un poco de verdad, pero lo confundimos con mucho engaño, con egoísmo, con una ceguera espiritual, para seguir culpando a los demás de nuestros pecados, en vez de asumir nuestra responsabilidad personal. Y quizás sí sea cierto, tu esposo tiene el 667, quizás sí es verdad, tu esposa tiene a Jezabel atrás de su cabecera, ahí impresa en 2 por 2 metros, pero eso no te da el derecho a ti de violar el rol que Dios te ha asignado en su palabra como hombre y como mujer. El hecho que tu esposo o tu esposa haya pecado, que se haya comido del fruto, no te da a ti la autoridad, ni la justificación, ni el pretexto para evadir, pon atención, tu responsabilidad personal. Y este es el problema con Adán. Es verdad que su esposa le dio el fruto, pero no esto lo eximía de asumir su responsabilidad. Él tuvo que haber volteado al cielo y decir: sí, Señor, me comí el fruto, pequé, yo soy responsable, te pido perdón y me arrepiento. Pero no lo hizo. Y a lo mejor no libraba las consecuencias del pecado, pero sí hubiera evitado un pleito con su mujer, si hubiera evitado romperle el corazón a Eva, si hubiera evitado lastimarla cuando ella escuchó que él la quiso responsabilizar a ella, y que el hombre perfecto resulta siendo, al menos por ese instante, un cobarde incapaz de asumir las consecuencias de sus propios actos. Porque además te cuento, ¿por qué la Biblia dice que el pecado entró al mundo por Adán? Estoy hablando en serio. Porque la orden de no comer del fruto del árbol prohibido le fue dada no a Eva, sino a Adán, en Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Y sabes cuándo comienza Dios a planear la creación de Eva? Hasta el versículo 18 en adelante. Cuando Dios da la orden, Eva no existía. El que escuchó la orden fue Adán, y Adán tenía la responsabilidad de transmitírsela a Eva, y no lo hizo bien. En el versículo 15 de Génesis 2, Adán recibe 2 tareas: vas a labrar y vas a guardar el huerto. Solamente eran 2 chambas: trabajar la tierra y cuidar la tierra, del hebreo shamar, que significa cercar alrededor. ¿Y a qué voy con todo esto? Que mientras Adán quiso salvar su pellejo culpando a su mujer, la pregunta verdadera que él tuvo que responder no era quién le dio el fruto, sino dónde estaba él cuando cayó su mujer. Yo siempre me he preguntado, ¿dónde estaba Adán cuando cayó Eva? Algunos creemos que estaba tan ocupado trabajando el huerto y cumplió con esta primera orden, que se olvidó de cuidarlo, lo cual sucede con muchos varones. Culpan a su mujer, y mi hijo está en las drogas, y mi esposa esto, y mi esposa lo otro, y por qué está así de histérica, y por qué tiene así su corazón. Y la pregunta no es cómo está ella, sino dónde has estado tú en este proceso, que ni cuenta te diste, que la serpiente se infiltró al huerto del Edén y que empezó a seducir a tu familia, y quizás estabas tan ocupado trabajando con tus asuntos que por labrar te olvidaste de cercar el huerto que Dios te dio. Y como lo veíamos con los varones el miércoles, hacer una cosa no nos justifica para dejar de hacer la otra. Y probablemente esto fue lo que pasó con Adán. Algunos dicen no, lo más seguro es que Adán estaba con Eva cuando cayó, lo cual empeoraría las cosas. Y estaba con ella, ¿por qué no la estorbó? ¿Por qué no hizo nada por detener su locura? ¿Por qué permitió que continuara con esta plática con la serpiente? ¿Por qué, como la autoridad que era dentro del huerto del Edén, permitió que siguiera Eva adelante? Adán es responsable porque él come el fruto por voluntad propia, porque él no cercó bien el huerto y porque él no estuvo al pendiente de lo que estaba pasando en esta plática que se desarrollaba entre la serpiente y su mujer. Ahora, claro, porque hay hombres que ya están agachando así, las mujeres están, ¿verdad? Mi marido es el culpable. Eva no es víctima, yo no voy para allá, estoy yendo por partes, como dijo Jack el Destripador, pero nos va a tocar a todos. Eva también pecó. Eva también se comió del fruto, se lo llevó a su marido, dijo: ya caí yo, que también caiga él, ¿verdad? Y cuando Dios la entrevista a ella y le pregunta: ¿qué hiciste? Igual que Adán, en vez de decir pequé, dijo: la serpiente me engañó. O sea, el punto aquí es que ni Adán ni Eva tuvieron la humildad y la sinceridad de reconocer su pecado personal. Y cuando Dios los confronta, en vez de decir: Señor, sí pecamos, restáuranos, ayúdanos, perdónanos, levántanos, y ver cómo Él traía restauración,
Adán culpó a su mujer, la mujer culpó al diablo. 6,000 años después, las cosas no han cambiado. Matrimonios que pecamos, somos todos. La diferencia no es quién peca y quién no, sino qué hacemos cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores. Mientras que algunos se humillan y se quebrantan delante de Dios y buscan su ayuda, reconociendo su necesidad, reconociendo que han fallado, hay otros que están tan cegados, que son tan orgullosos, que hay tanta soberbia, que prefieren, escúchame, romper la relación y dejarse de hablar y decir es culpa de ella, es toda la responsabilidad de él, antes que reconocer que hay algo personal que tienen que cambiar. Y viven la vida poniendo pretextos. No, pues sí, pastor, no hay intimidad porque no tengo tiempo, los niños, estoy muy cansada, no tengo mucho trabajo, por eso no paso tiempo con mi familia. Sí, pastor, sé que tengo que darle tiempo a mi esposa, pero es que la chamba. Y puedes pasar toda la vida poniendo pretextos para justificar cuántas veces has quebrantado tu rol y cuántas veces no has hecho lo que tienes que hacer. O ser humilde como no lo fue Adán, como no lo fue Eva, y voltear al cielo y decir: Señor, pequé, contaminé el huerto, pero ayúdame. Y no es algo excepcional de Adán y Eva, es la historia del ser humano. Te podría contar historias de prácticamente todos los hombres de Dios que en algún punto hicieron algo similar. Es más fácil señalar a otros que reconocer nuestra responsabilidad personal, que reconocer que hemos fallado, que hay áreas en las que podemos mejorar. En alguna ocasión, por ejemplo, Jesús llega con un paralítico en Juan capítulo 5 en el estanque de Betesda. El hombre no podía entrar a ese estanque donde cada vez que un ángel descendía y movía el agua, el primero en entrar era sanado. Como él estaba paralítico, pues siempre alguien le ganaba. Jesús se presenta delante de él y me fascina esta historia porque le hace una pregunta, igual que Dios a Adán y Eva, o muy similar: ¿quieres ser sano? ¿Qué tenía que responder? Sí. Esta noche a lo mejor vienes con matrimonios quebrados, al borde del divorcio, meses sin hablarse. Algunos han sido honestos y me han dicho: Jesse, llevamos 30 años viviendo detrás de las apariencias, todo ha sido una farsa, en público nos damos la mano, en casa ni nos pelamos. Y el Señor puede sanar y restaurar, pero eso implica decirle sí, y decirle sí implica reconocer que estamos lisiados, que necesitamos ayuda. Era muy difícil para el hombre ser humilde y reconocer su condición. Entonces en vez de reconocer y decirle sí quiero ser sano, intenta explicar por qué está enfermo, por qué está lisiado. Y lo peor es que ni siquiera su explicación fue la correcta. Porque si lo que quieres es platicar con el maestro, lo que tienes que hacer es decirle: Señor, no puedo entrar porque estoy lisiado. ¿Sabes qué fue lo que dijo? Es que Jesús, siempre que yo voy al estanque alguien se mete antes que yo, y ninguno de estos a mi alrededor me quiere ayudar a ingresar. O sea, fíjate su psicología. No necesito de ti, yo ya podría estar sano. El problema no soy yo, es que toda esta bola de desgraciados infelices a mi alrededor, ninguno me quiere ayudar. ¿Cómo los ves? Y así estamos a veces. No, Señor, no soy tan mal esposo, yo podría ser diferente si tuviera otra mujer. No, Señor, es que yo tendría mejor carácter si no tuviera que lidiar con los niños todo el día. No, es que estoy así, llego así a la casa por culpa de mi jefe. Es que ella no ve la presión que tengo en el trabajo. Es que ella no manejó todo el día con el estrés que yo tengo. Y puedes pasar toda la vida como este hombre, culpando al gobierno, culpando a la iglesia, a tu esposo, a tu esposa, o voltear con Jesús y decir: Señor, sí estoy lisiado. Tuve malos ejemplos en casa, hay cosas que aprendí que no estuvieron bien, mi carácter no siempre es el correcto, la forma de responder no está bien, la apatía en mi vida hacia mi familia no es lo que tú esperas de mí, pero ayúdame, sáname, restáurame. Con esa misericordia que se renueva cada mañana, dame la oportunidad de empezar otra vez. Pero eso implica ser humildes, no voltear a ver a los demás en el estanque, no decir fue Eva, no decir fue la serpiente, sino decir: Señor, yo comí del fruto, yo estoy lisiado, yo pequé y no hay justificación y necesito que tú me ayudes. ¿Quieres comenzar a restaurar tu matrimonio? Es el primer punto del mensaje. Necesitas comenzar por ser humilde y darte cuenta que el primer enemigo íntimo que tienes no es tu esposa, no es tu esposo, es la persona que tienes todos los días frente al espejo. Es tu propia carne. Tú eres el primer enemigo íntimo que está saboteando tu relación.
Es tu carne que no quiere a Dios. Es la apatía espiritual que a veces tenemos, la flojera que tenemos para orar, para buscar de Dios, para rendirnos a Él, que nos vuelve incapaces de manifestar el fruto del Espíritu Santo. Porque no hay en nuestras vidas una muestra de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio? ¿Te imaginas cómo sería un matrimonio donde los dos manifestaran estas 9 características? Son el fruto del Espíritu, pero no van a verse hasta que no se rindan los dos y caminen en el Espíritu. Y mientras sigamos buscando culpables y pretextos, seguiremos trayendo causa a nuestra familia. Entonces, ¿quieres destruir a tu familia, acabar con tus hijos? Síguele así como vas, con el orgullo hasta arriba, sin reconocer, sin bajar la mirada, culpando a otros. Así como vas, lo estás haciendo muy bien. Felicidades, sal de aquí enojado conmigo, alimentando tu orgullo, ¿verdad? Ganando la batalla con tu cónyuge, sonriendo cada noche y diciendo: otra vez gané, otra vez gané, otra vez gané. Pero conste que el día de mañana no digas que no te advirtieron que por ganar la batalla te costaría perder la guerra. Porque es lo que está pasando en muchas casas. Están tan enfrascados en ganar las batallas personales, viendo quién tuvo la razón, que no se dan cuenta que están perdiendo la guerra. Y yo le estoy diciendo con esto que tu cónyuge es una blanca palomita y que no es responsable de nada. No, también tiene su responsabilidad y también tiene cosas que cambiar. Voy para allá. O sea, aquí a lo mejor aquí adentro tiene una cara de mustio que no puede con ella. Aquí yo les tomo fotos y parece aquí San Martín de Calimaya y San Joaquín de Mexicalcingo y Santa Marta Catitla, y podríamos a todos venderlos como santos y como santas. Pero voltéense a ver unos segundos a los ojos y díganme sí o no. Así como se ve de mustio o de mustia, tiene lo suyo. Y las mujeres dicen ¿verdad? Y es lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 3 versículo 10: no hay justo ni aun uno, más que el pastor y el papa. ¿Eso dice la Biblia? Nadie. Entonces todos tenemos cosas que tenemos que mejorar. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo toda la culpa es tuya y tu mujer es una santa inmaculada concepción. No, y tú, Señor, eres la culpable y tu esposo es un querubín que no rompe ni un plato. No, hay cosas que tu mujer tiene que cambiar. Hay cosas que tu marido tiene que cambiar. Pero lo que quiero que entiendas es esto: tú no puedes cambiarla a ella, ni tú puedes cambiarlo a él. Tú no puedes garantizar que vas a cambiar su conducta, pero sí puedes responsabilizarte de la tuya. Tú no puedes obrar en lo profundo de su corazón, pero sí puedes comenzar a tratar con el tuyo. Y mi punto es este: si tú pasas la vida enfocándote en él o en ella, y ella en ti, están los dos en una guerra que nunca va a terminar. Si tú le paras y te empiezas a enfocar en ti y empiezas a cambiar lo que tú sabes que está mal, lo más probable, bíblicamente hablando, y te lo voy a confirmar, es que al cambiar tu actitud va a impactarlo tanto a él o a ella, que él o ella va a empezar a cambiar la suya. Tú estás esperando que ella cambie para ser el hombre que Dios te manda a ser, y viceversa. En el reino de los cielos es al revés. Primero asumes tu responsabilidad personal, y como dice Colosenses 3:23, hablando de las instrucciones justamente al matrimonio, sabiendo Dios que pondríamos 1000 pretextos para no hacer lo que nos toca, nos manda que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y das el primer paso de decir: Señor, a lo mejor él no lo merece, ya no lo merece, pero me voy a enfocar en mí. Y cuando te enfocas en ti, lo haces como para Dios, aunque te cueste trabajo, y empiezas a hacer lo que Dios te manda hacer. Lo más probable es que él sea tan quebrantado o ella sea tan quebrantada que empiece naturalmente también a cambiar su actitud. ¿En qué me baso para esto? Dentro de muchos pasajes, 2 que quiero destacar. Jesús dijo que para poder sacar la viga, la paja del ojo de nuestro hermano, Mateo capítulo 3, capítulo 7, del 3 al 5, antes teníamos que darnos cuenta que había una viga en nuestro propio ojo que teníamos que sacar, y que no podríamos ver bien para ayudar al prójimo a sacar su paja si no quitamos primero nuestra viga. ¿Cómo quieres ayudarle si no has comenzado ni siquiera por ti? Y un pasaje contundente es Primera de Pedro 4:8, donde el autor le dice, pon atención, a mujeres cristianas casadas con esposos no cristianos,
que solamente a través de su conducta y su buen testimonio, sin emitir una sola palabra, sin agarrar a bibliazos y mandarlo al infierno todo el día, solamente con sus hechos, iban a llevar a sus maridos a los pies de Cristo. El poder de una buena actitud, el poder de hacer lo correcto, el poder de empezar a trabajar con tu vida en obediencia a Dios es tan grande que tiene la capacidad inclusive de quebrantar el corazón de maridos incrédulos. Y si tiene este poder en aquel que no cree, imagínate el poder que tienen aquellos que ya creemos. Entonces tienes dos opciones esta noche: seguir con el círculo vicioso de me la hiciste, te la regreso. Me la regresaste, te la devuelvo. Para que se le quite, ahora yo llego más tarde. Para que se le quite, ahora yo me voy de borracha. Para que se le quite, yo llego más borracho. Y así estamos. O entender que la Biblia enseña que no podemos vencer el mal con más mal. Y dice Romanos 12:2, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque hay una ecuación muy obvia: tinieblas más tinieblas es igual a tinieblas. ¿Quieres que tu hogar cambie? Alguien tiene que encender la luz. Si en este lugar apagamos la luz, tendría sentido que yo dijera, estando en medio de oscuridad: hey, ¿qué pasó? Llévense las tinieblas. No, porque la oscuridad no existe, es solamente la ausencia de la luz. Entonces, si tú sigues en casa, me la hiciste, te la regreso, me la pagaste, te la devuelvo, seguirán en tinieblas. Felicidades, como te dije hace rato, ganaron 1000 batallas, perdieron juntos la guerra, fracasaron. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Uno de los dos tiene que decir, vamos a prender la luz. Y si son los dos, mejor. Parar el círculo vicioso. No es me la hiciste, te la regreso. No voy a pagar mal por mal. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo merezca o no la otra persona. Y comenzar con hechos, desde lo más irrelevante hasta lo relevante, pero hacer lo que Dios te manda hacer. Entonces, en vez de que, por ejemplo, amanezcas el lunes y estás de malas y digas, la voy a dejar en visto y no le voy a hablar para que se le quite, mándale sorpresivamente un mensaje: mi amor, te amo, te extraño. Pastor, pero tiene 20 años que no le digo eso, me va a costar trabajo. Bueno, mándale un corazoncito. Va a verse muy cursi, bueno, una cara feliz al menos. ¿Cómo una cara feliz? Ya un dedo haciéndole así, aunque sea. Pero empieza por algo. Tu mujer, llega tu marido desde hace algunos años a la casa, el refrigerador vacío, tú envuelta ahí entre las sábanas, con los pelos parados, blanca de la cara, sufre cada noche porque si te ve dormida no sabe si estás viva o estás muerta, ¿verdad? Porque así no era recién se casaron. El problema es te dije hace rato, se fueron desgastando y ahora le das lo que crees que se merece o no le das lo que crees que no se merece. ¿Por qué no empiezas a cambiar las cosas? Y en vez de indignarte y decir, como él comió del fruto, yo también voy a comer del mío, y como él pecó, yo también voy a pecar, y es su culpa y es mi culpa, ¿por qué no le paras y dices, ¿sabes qué? No voy a seguir el juego y lo voy a sorprender para bien y le voy a dar lo que no se merece el infeliz, digo, mi marido, ¿verdad? Y lo esperas con una cena romántica a la luz de las velas. Apagas las luces de la casa, que cuando él llegue prenda la luz. ¿Qué pasó? No la apagué. No, mi amor, si la apagaste, si hay luz. Te hice una cena romántica con tu comida favorita. Los niños amordazados en el closet, se los llevó el rapto, lo que sea, aquí no están. ¡Guau! ¿Y cuál es el postre? Ese te espera allá arriba, papirrín. ¿Cuántos esposos dicen amén? Esta sí es palabra de Dios, la recibo en el nombre de Jesús. ¿Por qué no una noche tu marido, en vez de llegar, vieja, acabar de tragar, que tengo hambre, le marcas 30 minutos antes, mi amor, arréglate que te voy a llevar a cenar? ¿A dónde? A donde tú quieras. ¿Qué celebramos? Nada. Entonces, te amo y hoy te quiero consentir. Punto. Hacer lo que Dios nos manda, amar, respetar, dar lo mejor de nosotros, parar el círculo vicioso cuando la otra persona, como algún día lo vimos, lo merezca, pero también cuando no lo merezca. Y cuando tú empieces a cambiar, lo primero que va a pensar la otra persona, ¿sabes qué es? Que te estás drogando o que algo quieres. Cuando vea que no es así y se dé cuenta que es la influencia de la palabra de Dios sobre tu vida,
va a decir: yo quiero de eso que te estás metiendo. Y lo más probable es que también empiece a cambiar. Tendría que ser la persona más dura de corazón para no reaccionar ante un amor incondicional. Y en el peor de los casos, que decida no cambiar y que se mantenga igual, no te preocupes, descansa en que Dios hará lo que tenga que hacer. Y quizá le tenga que quebrantar y pasar por tiempos difíciles, pero Él no va a permitir que tú hagas el bien, que la otra persona siga haciendo el mal y que no suceda nada. En alguna ocasión, David pide ayuda de un hombre necio, terco, duro de corazón, llamado Nabal. Nabal se la niega. David decide ir a destruir la casa de Nabal. Abigail, esposa de Nabal, una mujer totalmente distinta a su marido, pudo haberse enterado, pudo al enterarse, más bien dicho, huido y decir: que se despachen a mi marido, es su culpa, qué bueno, ya que lo maten de una vez por todas. Ella decide interceder a favor de su casa. Se acerca a David, lo intercepta en el camino, le da la ayuda que Nabal le ofreció y le pide que tenga misericordia, lo detiene de cometer tal locura. Abigail rescata temporalmente su casa. Cuando ella regresa al otro día, Nabal, después de una gran borrachera, se entera de lo que había pasado y se impacta tanto que le da un paro cardíaco y se muere horas después. David se convierte en rey y adivina a quién convirtió en su esposa: Abigail. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que si tú cambias y tu marido no. Voltea a ver a los ojos y dile: aguas, Yo no estoy diciendo que se va a morir y que te vas a casar con lo más parecido al rey, que en este caso sería el peje. Porque aunque algunas digan amén, otras dicen te reprendo, pero no va para allá. Él ya está casado, ¿no? Es simplemente una ilustración de que cuando tú haces lo que tienes que hacer, no tienes que preocuparte por cómo reacciona la persona. Ese es su problema. Lo vemos en toda la Biblia. A José lo venden como esclavo, él no dejó de hacer el bien, y eso lo llevó a ser un gran gobernante. Y le dijo a sus hermanos 20 años después: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. David le dice a Saúl que lo quería matar injustamente: Jehová juzgue entre tú y yo. El proverbio de los antiguos dice: de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. Hombres de Dios que nunca se preocuparon por cómo reaccionarían los demás, sino que estaban ocupados en cómo reaccionaban ellos. Un hombre, una mujer de Dios no está viviendo la vida buscando excusas, justificaciones para su pecado. Veo pornografía porque mi esposa no afloja. Me fui con otra porque con ella nada. Me fui de borracha con mis amigos. No, es quien entiende que tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto delante de Dios, aun cuando la otra persona no lo merece, por el simple hecho de que Dios sí lo merece y lo hacemos para Él. Y cuando lo hacemos para Él, Él da recompensa, y si la otra persona no responde, Dios se encarga de la persona. Primer enemigo íntimo: nosotros. Él empieza a trabajar en ti. Si yo te pidiera: enumera 10 cosas de tu esposa que no te gustan, algunos hacen hasta una lista de 20. Si le digo a la esposa: haz una lista de 20, hacen una enciclopedia de su marido. Pero te quiero hacer una pregunta, y esta es tu tarea: enumera 10 cosas de ti que tienes que cambiar en casa, y empieza a tratar con eso. Dile al de al lado: ya se te cayó el cantón bien gacho. Empieza a trabajar por ti. Empieza a responder las preguntas correctas. No le digas a Dios quién te dio del fruto. No le digas qué estaba haciendo Eva. Respóndele qué fue lo que hiciste tú y pídele que te ayude. Cuando tú comiences a trabajar en ti, habrás dado un gran paso en tu matrimonio. Cuando tú hayas cambiado, habrás cambiado muchas cosas en tu matrimonio. Segundo enemigo íntimo, y no por ello menos importante, lo encontramos años después. Aunque Eva lo nombró bien en el huerto del Edén, solamente que se equivocó en creer que él era culpable, porque tampoco asumió su responsabilidad. Sin embargo, era cierto que la serpiente era el enemigo que se había infiltrado. Efesios capítulo 6, versículo 9. Si traen sus Biblias, búsquenlo, y si no, desde aquí yo se los leo y tendrán que confiar en mi palabra. Efesios 6 está escrito justamente después de haber citado algunas órdenes a la familia en el capítulo 5 y en el capítulo 6 también.
Y no es casualidad que venga un pasaje seguido de lo que vemos después en el capítulo 6, desde el versículo 9 en adelante. Fíjate, quiero que veamos cómo termina el 9. Dice: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Está hablando de los siervos, de los amos, de los esposos, de los hijos, de los padres. Para mucha gente en el versículo 10 empieza otra historia, como si el autor fuera pues un poco bipolar, y ya terminó de hablar de la familia y de los deberes, y ahora va a hablar de la guerra espiritual, cuando realmente están interrelacionados. Versículo 10, ahorita lo explico. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de tu esposa, dice la Biblia, de tu marido, dice, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra mujeres y hombres, dice la palabra. No, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en todas las regiones celestes. Mucha gente lee los dos pasajes del capítulo 6 por separado y jamás se da cuenta de la interconexión que hay entre ellos. Es cierto que hay una lucha espiritual, pero no es casualidad que se hable de ella justamente después de haber hablado de nuestros roles dentro de nuestra sociedad en esta vida. ¿Cuál es la enseñanza? Como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como madre, como jefe, como empleado. Yo no voy a poder hacer lo que Dios me manda hacer si pienso que mi lucha es contra esa mujer o contra ese hombre. Yo no voy a hacer lo que tengo que hacer hasta que no me dé cuenta que mi verdadero enemigo no es él, no es ella, es el reino de las tinieblas. Dicho de otra forma, no voy a ser capaz de cumplir con el rol que Dios me ha asignado si sigo creyendo que mi guerra es contra esa persona y no me doy cuenta que no es contra esa persona, sino con quien está detrás de esa persona y de mi propia persona. ¿Cuál es el resultado? Que muchos, en vez de estar unidos peleando contra el verdadero enemigo, de darse cuenta como matrimonio que están siendo sitiados por Satanás y sus huestes, están peleando entre ellos y se aliaron paradójicamente al verdadero enemigo. Ejemplo para explicar esto: ¿por qué los ejércitos llevan uniforme o una insignia? ¿Por qué los equipos de los diferentes deportes llevan un uniforme? Para no confundirse con el rival. Porque por más buenos que sean, si no saben quién está de su lado, la técnica no va a servir de nada. Pregunto a los varones: ¿nunca te pasó que te aventaste un partido de llanero donde estaban todos de 1000 colores? No había forma de distinguir quién estaba contigo y le diste el balón al contrario y te metió un gol. Esto le pasa muy seguido a los de las Chivas, para que se den ahí una idea. ¿Te llegó a pasar o no? Levanta la mano, sé honesto. Y ese no estaba conmigo, era del rival. Y el uniforme lo es todo. Y dices, no es falta de técnica, no es desconocimiento de las reglas, es, digamos, una falta de discernimiento deportivo que les impidió ver quién era su aliado y quién era su rival. Y así pasa en muchos matrimonios, y lo vamos a ver con ejemplos más bíblicos. Tienen técnica, conocen la palabra de Dios, tienen el poder de Dios, tienen su Espíritu Santo, pero siguen creyendo que su pelea es entre ellos. Y hasta que no se den cuenta quién realmente está detrás y contra quién tienen que pelear, seguirán metiendo goles en la portería equivocada. El resultado es que matrimonios con potencial, en vez de jugar juntos como un mismo equipo, en vez de apoyarse, y si una persona falla, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, y mira, te equivocaste, pero vamos a seguir peleando juntos. ¿Qué hacen a veces? Como algún día les prediqué a los matrimonios, rompen el vestidor. Te dejo de hablar porque te equivocaste. Y en todo deporte, por más talento que haya, por mejor director técnico que haya, lo saben los varones que les gusta el deporte, cuando se rompe el vestidor, ¿qué pasa con ese equipo? Fracaso total. Tienen que tener la madurez de seguir jugando juntos, aunque se caigan gordos. Mientras no entendamos que somos un equipo y nos volvamos a unir, no importa qué tanto potencial tengamos y que tengamos al Espíritu Santo por director técnico. Escúchame lo que te voy a decir: Dios mismo no puede hacer nada como técnico cuando está dirigiendo un equipo que ha roto su vestidor. Dios no puede bendecir. No hablo de un matrimonio perfecto porque no existe,
sino un matrimonio que ya ha roto el vestidor, que ya se dejaron de hablar, que ya ni siquiera lo están intentando. Porque Dios jamás ha respaldado la división. 4 evidencias que vemos en la Biblia, contundentes, muy breves. Número 1, Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo y toda casa dividida contra sí misma, Marcos capítulo 3, 24 y 25, no permanecerá. No solo habló de reinos, también habló de casas. Mientras en tu casa, no hablo de que haya unidad, que al menos busquen la unidad. Mientras sigan separados, viéndose mal, sin intentarlo, no va a haber bendición. Evidencia número 2, ¿cuándo vino el cautiverio sobre Israel? Cuando se dividieron en dos. Porque Dios, insisto, nunca ha respaldado la división. Evidencia número 3, ¿qué fue lo último que Jesús oró por su iglesia? Que fuéramos uno. ¿Qué pasó con los corintios cuando se dividieron en grupos? A pesar de que tenían todos los dones y talentos, no pudieron crecer de nivel. Porque hay casas que siguen estancadas, porque a pesar de estar llenos de los dones que les ha dado el Espíritu Santo, sigue habiendo entre ellos divisiones. Evidencia número 4 y mi favorita, ¿qué crees que significa Mateo 18:20, donde Jesús dijo que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él? ¿De verdad te has creído la enseñanza tradicional de la iglesia? Esta que utilizamos para justificar tardes de oración donde no hubo gente. Llegaron 2 personas y ¿qué dice el que está al frente? Hermano, no se preocupen porque Jesús dijo que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él. ¿En verdad se requieren 2 o 3 para que Él se haga presente? O sea, es como que Jesús está en el cielo y dice: mira, ya se juntó banda, vamos. No. Es tremenda ignorancia de la Biblia, porque la Biblia enseña que Jesús es omnipresente. Si solamente está cuando hay 2 o 3, ¿no te responde cuando tú oras solo? Él responde cuando hay alguien. Él está cuando tú estás solo, Él está cuando hay 2, Él está cuando hay 3. ¿Por qué dijo entonces: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo? Porque no se refiere a su presencia, sino al respaldo de su presencia, a la unidad de esos 2 o 3 que se ponen de acuerdo. Porque las palabras de Jesús no fueron: donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy, sino donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Él no está hablando de la cantidad, Él está hablando de la unidad. Él está hablando de 2 o 3 personas que tienen la capacidad de reunirse a buscar una misma agenda, de reunirse como un cuerpo. Y entonces Jesús dice: ahí estoy yo. No en el sentido que hasta ese momento se manifestó y antes no estaba y no había llegado, sino que en ese momento Él le empieza a respaldar esa oración, porque está conformada por una unidad. ¿Por qué hay hogares donde las oraciones no pasan ni siquiera del techo de la casa? Porque Dios no va a responder las oraciones de un hogar donde no están al menos 2 puestos de acuerdo en su nombre. Uy, uy, uy. No le dije que lo dijeran, yo lo estoy diciendo solo. Aguántenme. Ay, ay, ay. Dios no va a respaldar las oraciones de un matrimonio que no está puesto de acuerdo. Que hay egoísmo y cada quien busca su agenda y cada quien sus cosas, y que olvidó que desde el día que se unieron, ante sus ojos se convirtieron en una sola carne. Termino con esto, si me apoyan con el teclado aquí arriba. Creo que ni hay teclado, pero bueno, ahí lo que sea. La última de Shakira, si quieren échenme para que. Yo no estoy insinuando con esto que tenemos que soportarnos todo. Como el enemigo es el diablo, ya no hay que decirle nada a mi esposo. Entonces, el esposo: mi amor, llegué borracho, pero no me culpes a mí, échale la culpa al diablo que me puso la botella. No, yo no adulteré, fue el diablo. No. Hay por supuesto cosas que requieren ya una consejería más personal. Matrimonios donde hay violencia, infidelidad, requieren otro tipo de trato y de consejo. Yo me he referido esta noche a los conflictos del día a día que permitimos que nos vayan separando, a esas pequeñas gotas que van llenando el vaso. Y ni aún así estoy insinuando que no hay que hacer nada porque la culpa es del diablo y la culpa es mía y la culpa no era mía y no sé qué dice esta alabanza, ¿verdad? Claro que tienes que hablar lo que te molesta de la otra persona, pero hay una gran diferencia, escúchame y concluyo con esto, entre atacar juntos al problema
y entre atacar a la persona. Tienes que aprender a aislar lo que te molesta de tu marido, lo que te molesta de tu mujer. Atacar lo que te molesta sin destruirla a ella. Enfocarte en lo que te molesta de él sin destruirlo a él. Digamos que no hay que evadir el fondo, pero hay que tener cuidado con la forma. ¿Te molesta que tu marido, por ejemplo, come mucho y te preocupa su salud? ¿Y qué hacen muchas mujeres? Lastimarlo. Ven, nada más, estás hecho un marrano. Eres el sumo sacerdote, pero por lo cerdote nada más. Ni vamos a ir a la playa juntos, que si me ven asoleándome contigo van a creer los de medio ambiente que estoy sacando las ballenas del mar y me van a encarcelar. ¿Tú crees que eso lo va a motivar a cambiar? Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte callada porque es el diablo que le da la comida? No, díselo, pero sin destruirlo a él. Enfócate en el problema, que no es él, sino sus malos hábitos. Mi amor, quiero decirte algo. Así como estás, me fascinas, papirrín. Uy. Y quiero que me dures muchos años. Así que me preocupa tu salud. Te quiero mucho tiempo conmigo, o me vas a dejar solita con alguien más. Y quiero que juntos disfrutemos de la vida con energía. Hay que cuidar, involúcrate. No seas como Adán o como Eva. Fue ella, fue él. Hay que cuidar nuestra salud. Y habla de los dos y motívalo de la forma correcta. Llegó borracho. No es de que, uy, como es el diablo, no hay que decirle nada. Es pobrecito de mi borrachín que lo tentó el diablo. Le voy a dar una caguama para que no. Mi amor, te amo, pero no voy a aceptar esos malos hábitos en casa. Y tenemos hijos, y si no hay hijos tienes una esposa, y me preocupa tu vida y tu traslado del lugar donde vienes acá, y eso no es correcto y te quita salud, te quita dinero, te quita tiempo, afecta a nuestra familia. Entonces, aunque te amo con todo lo de mi corazón, la siguiente que vengas así, la puerta va a estar cerrada y te quedas con el perro en la calle. Que no voy a pelear. Estoy platicando en buena onda que hay ciertas cosas que no voy a tolerar. En vez de que llegues, viejo borracho, bueno para nada, bien me dijo mi madre, no te cases con ese patán, rompiste la relación. ¿Me explico? Entiende quién está detrás, desenmascáralo y atácalo a él, al problema, sin destruir a la persona. Del otro lado, supongamos que tu esposa tiene mal carácter, está todo el tiempo en modo apocalipsis. Ya conociste las copas de la ira con tu mujer y estás listo para el apocalipsis. ¿Y qué hacen muchos hombres? Vieja histérica, amargada, como si eso resolviera algo. ¿Tú crees que eso lo va a quitar la histérica? La va a poner más histérica. ¿Por qué no llegas con ella y cómo le podrías decir eso? Mi amor, te veo medio histérica. Y hablando en serio, ¿cómo se lo dices? Bueno, de entrada creo que sería bueno que agarrar la escoba y que le dijeras, mi amor, te quiero decir algo. Y ya sigues con lo que tenías que decir. Entiende quién está detrás. Que a pesar de lo que él y ella ha dicho, hecho, y repito, no me refiero a ciertos temas ya muy especiales, volteen a ver a los ojos durante unos segundos. Voltean a ver a mi versión, mi esposa, hola de chismosos. Voltean a ver ustedes. Ella no es el enemigo. Él no es el enemigo. Les quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿Alguna vez sufrieron la conspiración de un grupo de personas en contra suya? ¿Y qué pasó con eso? Los unió más. Porque se dieron cuenta que os unían o los iban a destruir. Y si o no, hasta coraje les dio. Si pudieras ver al reino de las tinieblas conspirando en contra tuya, a los demonios planeando destruirlos ustedes y acabar con sus hijos, hacer pedazos las siguientes generaciones, te daría tanto coraje. Y esto es lo que dice la Biblia que está pasando. Huestes enteras de
espíritus demoníacos en las regiones celestes, merodeando a su alrededor, planeando cada día cómo los vamos a hacer pedazos. Y mi pregunta es, si se la vas a poner tan fácil, ¿te quedarás cruzado de brazos, convirtiéndote en su aliado, conspirando contra tu propia casa? ¿O esta noche va a despertar un enojo santo y te vas a unir con tu hombre, con tu mujer, a decir juntos: Satanás, no te la vamos a poner tan fácil? Hoy es tiempo que se den cuenta quién es el enemigo íntimo: tu propia carne y el reino de las tinieblas. Una vez que lo entiendas y que lo enfrentes, te darás cuenta que tu esposa, que tu esposo nunca fue tu enemigo, nunca fue tu enemiga. Quítense esa venda de los ojos. Hagan estas simples dos cosas tan sencillas y van a dar testimonio después de las cosas tan hermosas que Dios habrá hecho en su matrimonio. Yo te invito ahí en tu lugar a que cierres tus ojos unos minutos y que primeramente delante de Dios le digas: Señor, te pido perdón si no he asumido mi responsabilidad, si le he echado la culpa a Adán, a Eva o a la serpiente, a él o a ella, a los hijos, al jefe, al trabajo, al mundo, al gobierno, a la iglesia, al diablo, y no he asumido mi responsabilidad. Hoy quiero responder lo que no respondió Adán. Quiero responder lo que no respondió el paralítico de Betesda. Señor, comí del fruto, pequé, me equivoqué. Sí, quizá mi esposa me dio del fruto, o mi marido. Sí, quizá su actitud contribuyó, pero eso no me justifica de haberle seguido el juego. Es verdad, una respuesta inadecuada trajo otra, y otra, y otra, y otra. Y cuando menos nos dimos cuenta, llenamos el vaso y hoy está saturado, a punto de derramarse y acabarlo todo. Pero hoy que tu misericordia es nueva cada mañana y me das otra oportunidad, volteo al cielo para decirte: Dios, he pecado, hay cosas que no he hecho bien y te pido que me ayudes a corregir el daño. Hoy quiero voltear como ese paralítico y responder lo que él tuvo que haber respondido: Jesús, sí quiero ser sano. Díselo con tus palabras: sí, quiero que aquello que no está bien tú lo corrijas. No es culpa de los demás. Ya no voy a hacerme víctima. Ya no voy a culpar a mis padres, a ese abuso que tuve en mi infancia, a ese abandono, a esa iglesia. Ya no voy a culpar a mis hijos. Ya no voy a culpar a mi pareja. Ya no voy a culpar al estrés del trabajo. Hoy voy a ver al espejo y reconocer delante de ti que estoy lisiado. No es que no me ayudaron a entrar al estanque, es que no puedo entrar. Es que en mis fuerzas soy incapaz de cambiar. Reconozco que no puedo y te pido que tú me ayudes. Dile: Dios, perdóname y ven a reinar a mi vida, a gobernar en mi corazón, a ser mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi amigo. Te anhelo y ya no quiero vivir lejos de ti. Hoy reconozco que hay mal carácter debido a mi falta de comunión contigo. Que ese fruto de tu Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, me hace tanta falta. ¿En qué escala del 1 al 10 nos calificaríamos en estas 9 características? Dile: Dios, un baño de humildad esta noche es necesario. Me despojo de todo ego, de todo orgullo, y reconozco que muchas veces me falta amar más, tener más paciencia, ser más alegre, tener dominio propio con mis palabras, mis miradas, mis acciones. Que a veces no hay la mansedumbre, la benignidad que debería de haber. Que a veces hay egoísmo. Que a veces me equivoco. Y no voy a buscar más pretextos. No voy a buscar más culpables ni justificaciones. Dile: Señor, como un paso de fe, en obediencia a tu palabra,
Hoy decido asumir mi responsabilidad. Dejar de enfocarme tanto en lo que me molesta de la otra persona y comenzar a trabajar con lo que yo sé que está mal en mi vida. Dile: Dios, perdóname si rompí el vestidor en mi recámara, si le hice la ley del hielo a mi esposo, a mi esposa, si dividí mi propia casa, si me hice aliado de quien era mi enemigo y convertí en mi enemigo a quien era mi aliado. Perdóname si no ataqué el problema y me enfoqué en destruir a la persona. Dile: Dios, apelo a tu perdón, a tu misericordia, a tu ayuda, para que tú reconstruyas lo que yo no puedo. Ahora te invito ahí en tu lugar, a ti varón que eres la autoridad que Dios ha puesto en casa, a que acerques tu voz a los oídos de tu mujer. No te pido ni que la tomes de la mano, ni que la abraces, ni que la veas a los ojos. Sé que para algunos es muy difícil. Hay algunos que les está costando trabajo esto, que estás teniendo una lucha espiritual y es momento de demostrar si entendiste o no algo esta noche, y más allá de si lo entendiste o no, porque creo que todos entendemos, de si decidirás ponerlo o no en práctica. Este es el momento crucial en el que con hechos y no palabras hoy vas a confirmar si seguirás en tu orgullo ganando las batallas o serás un poco, y que nos unamos como aliados. Hablemos, tengamos pláticas serias, pero nunca más destruyéndonos mutuamente. Aislemos el problema de nuestra persona y ataquemos lo que nos molesta sin destruirnos entre nosotros. Juntos, tomados de la mano, de forma simbólica, levanten su otra mano al cielo y díganle: Señor, aquí está nuestra casa, te la rendimos a ti. Te reconocemos en nuestro hogar como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aun si hemos torcido nuestros caminos, hoy te pedimos que tú nos ayudes a enderezarlos, que tú traigas sanidad y restauración, que nos ayudes a trabajar en nuestras vidas y a pelear como aliados y no como enemigos. Díganle juntos: Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra casa y te damos la bienvenida. Y en el nombre de Jesús le decimos al reino de las tinieblas y a toda hueste de maldad, a todo espíritu de división, de destrucción que había estado presente en nuestros matrimonios, que no eres más bienvenido. Dilo hoy: Satanás y tu reino, te declaramos no como nuestro aliado, sino como nuestro enemigo íntimo número 2. Y después de trabajar frente al espejo con nosotros mismos, enfrentaremos con valor a todo ataque del maligno. Y en el nombre de Jesús, hoy rompemos toda cadena de eslabones que nos unía al reino de Satanás, y hoy extendemos esa cadena hacia el cielo, diciendo que la única presencia que queremos en nuestra casa es la tuya, Señor. La única palabra que queremos que gobierne es la tuya, Señor. Te pedimos que así sea hecho. Yo oro por cada matrimonio en este lugar, Señor, que tú traigas tiempos de restauración, que los que ya eran felices lo sean más todavía, y que esto les ayude a prevenir posibles catástrofes futuras. Que aquellos que entraron en conflicto hoy, Señor, después de esta palabra, tengan la humildad de trabajar con su persona y de no permitir que nada nunca más los separe. Que tengan la capacidad de hablar lo que les molesta sin destruirse mutuamente. Que tengan la capacidad de seguir con el mismo uniforme, trabajando juntos, aun cuando a veces hay diferencias, Señor. Que las aprendan a resolver sin necesidad de romper el vestidor. Que así sea hecho, Señor, y que tú les bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, querida familia. Y antes de pasar a lo que sigue,
Solamente queremos recordarles que todos los viernes en este lugar tenemos una reunión de matrimonios. Lo mejor que tú puedes hacer es invertir tiempo en tu matrimonio. Tenemos a las 7:30 la alabanza, jóvenes y matrimonios aquí juntos, y a las 8 de la noche se quedan los jóvenes aquí y los matrimonios nos vamos allá atrás con mensajes prácticos que estamos compartiendo los pastores y hermanos dentro del liderazgo de la congregación todos los viernes. Así que vénganse para acá, y si hay problemas no digan ¿y para qué vamos? Y mira cómo estamos. Es cuando más que nunca necesitamos buscar del Señor. Los esperamos también los domingos. Tenemos 3 reuniones, entrada libre, con mensajes también siempre prácticos para la familia y para la vida. 8:40 de la mañana, 11 de la mañana y 1:20 de la tarde. Y aprovecho de una vez para invitarles al próximo evento que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Último fin de semana de este mes, creo que cae 25 y 26 o 27 a 28. Es el último viernes y el último sábado. Un congreso que se va a llamar Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Va a estar buenísimo para que nos preparemos para defender nuestra fe, para que traigamos también invitados, gente que tiene dudas. Estará Vitelio Toledo de Cuernavaca, César González de Ciudad de México, un servidor, con otro tipo de conferencias en nuestras redes. Pueden ustedes buscar los horarios. Es viernes a partir de las 7, sábado a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego de 4 a 9. Es entrada libre. Serán 8 conferencias, 2 foros de preguntas y respuestas. Va a estar interesantísimo. Tráete a tus hijos que tienen dudas para que luego anden en la casa diciendo que vienen del chango, y a lo mejor volteas a ver a su padre y dices quizá tiene razón, ¿verdad? Tráelo aquí para que resuelva sus dudas. Y bueno, son las 11 de la noche y llegó el momento de decir se acabó la fiesta, y ustedes dicen